Soy Janina Vidal, estoy en la residencia Branislava Susnik, llegué el 19 de septiembre. Soy de Montevideo, Uruguay, vine con un proyecto vinculado a realizar una conferencia performática que tiene como centro la vida de Branislava Susnik, pero sobre todo el enfoque antropológico que se puede tener justamente en el trabajo creativo. Desde lejos tenía como la idea de que era bueno, un espacio para experimentar en base a la escritura, que es lo que de alguna manera hago, y a su vez porque la escritura siempre la enfoco desde un lugar bastante interdisciplinar, por un lado lo académico y por otro lado lo creativo, pero también soy gran consumidora de teatro o de todo lo que tenga que ver con las artes escénicas, entonces me parecía que la residencia tiene una apertura donde, bueno, todas esas cosas se podían integrar y en cuanto a la expectativa, un poco tenía que ver con eso, ¿no? Con trabajar desde lo interdisciplinar y por eso apliqué, porque de alguna manera me pareció que era un desafío donde no me acotaba a lo literario y me permitía también desde lo literario jugar bueno, a otras cosas y conocer una cultura totalmente diferente a la mía y poder sobre todo conjugar eso a una figura histórica o por lo menos a la reivindicación de Branislava. Bien, el proyecto inicial fue realizar una conferencia performática, es decir, yo venía a escribir una conferencia performática que tuviera una parte vinculada a la vida de Branislava como académica, ¿sí? Y cómo era su trabajo académico, y la idea de venir acá era, bueno, conocer a mujeres académicas, ¿bien? Y cómo era su trabajo acá, ¿no? Es decir, ese cruce entre Paraguay y Eslovenia que tuvo Branislava, a mí me interesaba hacerlo acá, ver cómo se trabajaba acá académicamente, cómo trabajaban las mujeres, y sobre todo eso a mí me interesaba verlo desde una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque a mí me llamó la atención un adjetivo que utilizaba la tribu Chamacoco para definir a Branislava, que era Cuñacuimbaé, que significa mujer-hombre. Entonces yo, la pregunta que me hacía era si en el trabajo académico en algún punto nos terminamos masculinizando. Y desde mi experiencia yo sentía que sí y quería ver, bueno, si eso pasaba acá, cómo lo afrontaban, cómo era el trabajo. Y bueno, entonces una vez que llegué tuve 4 entrevistas con 4 académicas, más otras 2 que se fueron sumando, más la mía propia también, que fue como algo que no lo tenía pensado, pero que estuvo buena la experiencia. Y también conocer un poco más la cultura educativa en la medida en que, bueno, también visité 2 escuelas como para tener otro acercamiento a lo que es la cultura, ¿no? Después, ¿qué va a pasar con ese material? En sí, para mí es tengo un gran signo de interrogación porque en sí a mí algo que como que colmó mis expectativas tal vez fue el tema de la naturaleza, el contraste cultural, como por ejemplo el tema del silencio, ciertos rituales sociales que me parece que están interesantes, y sobre todo mi estadía en una cabaña que es patrimonio histórico y los alrededores, ¿no? Que me permitió un vínculo muy cercano con la comunidad, con la naturaleza, con la escritura, estar alejada tal vez de lo que podía distraerme, hizo que potenciara tal vez la escritura desde otro lugar y que capaz que ese proyecto que yo tenía en mente no se va a conservar tal como estaba, obviamente no, y probablemente sea algo mucho más orgánico con el espacio y no tanto con la labor académica como yo lo tenía en mente.
Como visitante a mí lo que me llamó la atención, en primer lugar el orden, ¿no? Siento que todo está como organizado, no sabría cómo explicarlo, pero creo que hay desde los vehículos, los horarios, las comidas, es todo muy organizado, la limpieza. Creo que lo que más me llamó la atención fue el tema del silencio. Acá no hay ruidos, no hay parlantes, no hay música fuerte, no hay bocinas. Entonces creo que cuanto más silencio hay, creo que más adentro te metes. Y eso creo que también dice mucho de la cultura, porque es inevitable que me vaya el proyecto, pero sí me pasaba que en las entrevistas, cuando yo hablaba con Bárbara o hablaba con Enrique de lo que me había pasado en las entrevistas, ellas me decían, bueno, pero también tiene que ver con ser de acá, que a veces las respuestas son acotadas y no son muy descriptivas porque es la forma de ser también de la sociedad, ¿no? Entonces esas fueron como las cosas que me llamaron la atención, pero también eso determina, en contrapartida tal vez, de una gran hospitalidad que fue como lo que más me gustó. Como percepción, yo creo que lo que siempre me va a quedar va a ser como esa imagen del río que tenemos acá. Eh, con, hoy volví a repetir, por ejemplo, cuando me preguntaban, que es un color que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Y para mí, si tuviera que definir a Medbode, sería con un color, y es ese color, y yo creo que esa postal del río, con los árboles, con el agua de ese color tan particular, creo que absorbe, digamos, tal vez algo que puede ser como lo molesto que puede estar en Medbode, ¿no? Y creo que por eso desde mi perspectiva funciona todo de manera como ordenada y silenciosa, pero hasta qué punto me pregunto si lo ordenado y lo silencioso no está escondiendo algo, ¿no? Y, y nada, no sé si tengo un juicio concreto, pero, pero sí como esa relación entre el río que se lo lleva todo y, y bueno, y que por eso hay como determinado orden, determinada quietud y una limpieza que se conserva, ¿no? Sí, me llevo una taza que me compré en el súper, que es de un material como de lata, que me pareció un, como un elemento como de vieja, ¿no? Es como un material que en Uruguay ya no se usa tanto, eh, y que me transmite mucho como lo hogareño de acá, que tiene que ver con el tema del calor, del cuidado y de la hospitalidad, porque bueno, lo primero que hice cuando llegué a Eslovenia fue tomar sopa, ¿no? Entonces creo que se reduce todo eso al objeto que es una taza y la calidez y que no es una taza de vidrio, es como de lata y no sé, creo que es eso. Y yo creo que es como clave, ¿no? Creo que va a ser como una especie de mojón o un corte, un antes y un después, primero porque nunca había hecho una residencia artística o una residencia donde, bueno, el motivo sea la creación, ¿no? Y segundo, que creo que el gran aprendizaje de todo esto es que capaz que es como un lugar común decir que las experiencias siempre te van a permear, eh, pero sí los lugares. Yo creo que cuando visitas un lugar distinto,
o por lo menos me pasa a mí, si visito un lugar distinto no vuelvo a ser la misma, ¿no? Y soy muy fácil tal vez de influenciar según el contexto y según la coyuntura. Entonces me parece que sí, que creo que la experiencia de haber estado en soledad con la única finalidad de poder escribir y poder crear es algo único.